Les bienvenidos a Relatos de Medianoche. En esta ocasión tenemos aquí a un joven invitado. Estamos con Fer. Fer, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme. Muy bien. El día de hoy traemos aquí algunas historias que te harán pensar si no hay algo detrás de la ventana. Hoy la pregunta obligada para todos los que inician en esta cuestión es: Fer, ¿tú crees en lo paranormal? Sí, bastante. Bastante, muy bien, eso es bastante rico, ¿no? Y la otra pregunta obligada ya en estas cuestiones, cuando es su primera vez, es: ¿cuál fue esa vivencia? Siempre tenemos una vivencia, ¿no? Pasa algo que dice, pues esto es lo que nos hace creer, ¿no? ¿Cuál es esa vivencia tuya, ese relato, esa experiencia tuya que te hizo creer que lo paranormal existe, que todo esto que no es explicable con la ciencia existe? Hay una buena historia. Esta Ine la sabe, mi esposa, tu invitada en el video anterior. Estando en tu casa, se cuenta que Gracias. es el cuarto donde estaba yo y el cuarto donde estaban mis papás. En el pasillo no podía dormir ese día y se vio como unas escaleras hacia el infierno. O sea, se veía el resplandor amarillo rojo. Me paraba, me asomaba y desaparecía. Me volví a acostar, pero como que la mirada era muy fija a ese punto. Muy, muy fija a ese punto. Le digo a mi mamá, mira, ¿sabes qué pasa esto? No, vuélvete a dormir. Se paraban conmigo, no, 2, 3 veces hasta que paró de la nada. Y desde ese momento es que sí he llegado a escuchar cosas o ver cosas. Y son poco a poco conforme voy avanzando esto, porque hay una que todavía me sigue dando escalofrío. ¿Cuál es? Hace cuenta que mi papá estaba como a 4 meses de fallecer. Uh-huh. Entonces me meto a bañar, estando completamente desnudo en el baño, pero hace cuenta que donde está el baño, Uh-huh. antes era una azotehuela, la cocineta, o sea, están pegadas, Uh-huh. y dejaron una ventana ahí. No tiene una utilidad, simplemente es como, está y ya. Nadie la quitó, nadie la movió. Uh-huh. Y estando una vez de la nada, se escucha. Caray. Y me quedaba de, ¿qué pasó ahí? No, Uh-huh. ¿cómo por qué? Sonaba una vez y paraba. Pero para ese momento, y ella lo sabía, me metí a bañar como a las 9 de la noche. O sea, siempre era como muy exacta la hora y se escuchaba otra vez. Hasta que le cuento y ella le digo, oye, mira, ¿sabes qué, chaparra? Pues está pasando esto. ¿Qué onda? O sea, ¿qué hago? No, pues tú deja. Y sonaba lo mismo. 3 golpeteos y se va. Hasta que me dice ella, ¿y por qué no preguntas quién es? ¿Por qué no te haces esa pregunta? No, porque no sé qué vaya a suceder o qué pueda yo atraer. Es que muchas veces les das entrada a algo más. Ajá. Exactamente. Después de 4 días, mi papá todavía estaba dormido, todavía estaba en casa. Y pregunto, ¿quién eres? Y se escucha 4 toquidos rápidos y se van. No había nadie, es una altura de 1,60 m, como para que alguien... Era una persona invidente en casa, en silla de ruedas y yo. Ajá. No había nadie más, no vivíamos con nadie más, no tengo hermanos, no nada. Mi mascota hasta que ella trajo a este Hércules, que es nuestra mascota. Ajá. Entonces, hasta el final del día, vuelvo a preguntar quién es, fueron 5 toquidos rápidos y desapareció. Y desde esa vez, porque desde que ella se vino a vivir conmigo, Uh-huh. ya no ha sonado nada. No he sentido absolutamente nada. Y me sigue dando escalofríos la historia. Pues es que están como raras esas cuestiones de ruido, ¿no? Son cuestiones bastante anómalas, ¿no? Que dices tú, pues, alto, ¿cómo van a tocar? O avientan piedras, pero si son ruidos Es un consecutivos, golpeteo en el vidrio como tal. Como si estuvieran tocando, ¿no? Entonces, y que no puedan acceder o cosas. Es que es bastante raro porque cuestiones asociadas a los ruidos hay muchas. Yo, por ejemplo, en lo particular recuerdo
algunos relatos de mi mamá, porque mi mamá tiene muchos relatos raros, muy raros. Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo que de chiquito ella me contaba que estando comiendo, me dice, estábamos ella y yo, curiosamente me los decía nada más a mí, y me dice mi mamá, todavía vive, me dice mamá, hijo, ¿qué crees? Digo, ¿qué? Alguien de nuestra familia se va a morir. Y yo, cabrón. Ya, ¿Cómo está eso, no? ¿Cómo está eso, no? Es que eres Madame Sassou. Porque recuerdo que yo le decía que eres Madame Sassou porque salía en ese tiempo comercial en el radio que decía, tu marido te está engañando con una güera y no sé qué tanto decía el comercial, ¿no? Y yo decía, y ya le decía a Madame Sassou, mamá. Entonces le digo, ¿por qué dices eso, no? Yo tenía como unos 10, 11 años, creo. Ya tenía conciencia de mí. Y me acuerdo que me dice, lo que pasa, y ya me explicó, que ella ya había pasado varias veces que estando dormida o estando en la cama, en la casa, escuchaba cómo tronaba la losa de la casa. Entonces esa losa de la casa le llamaba la atención porque despertaba a mi papá y le decía, oye, ¿escuchas ese tronido de la losa? Y mi papá se quedaba escuchando y no escuchaba nada. Y entonces llegaba el momento en el que decía, pues mi papá no escuchó nada, estás loca, ¿no? O sea, a lo mejor lo soñaste, ¿no? Ajá. Y entonces mi mamá, al día siguiente o 2 días después o 3, generalmente no pasaba de 3 días, sabíamos que alguien se había muerto. No pasaba de 3 días, alguien se moría en el lapso de esos 3 días que mi mamá escuchaba que tronaba la losa o la ventana. Ajá. Pero no era un asunto que vibrara o tocara, no. Tronaba, dice que es como si se agrietara. Entonces mi mamá puso más atención y ya se puso a escuchar. Y ya puso a poner atención en que cada vez que tronaba se moría alguien de nuestra familia, ya sea de mi papá o de mi mamá. Entonces mi mamá, el día que me dijo, yo me acuerdo perfectamente, que me dice mi mamá que alguien se iba a dar porque lo tenía como que atorado en el corazón, ¿no? Y lo tenía que externar. No sé quién se vaya a morir, pero pues hay que estar listos para todo. lo que vaya a pasar. Que se muera una tía. O sea, ese mismo día nos dijeron, ¿sabes qué? Se murió la tía. Y yo dije, cabrón. Y fíjate que a mí de pequeño me pasaba lo mismo que a tu mami, porque estando con mamá haciendo la tarea en paz descanse, me acordaba y escuchaba mi nombre de la nada. Luego, ¿escuchaste que alguien me habló? Me dice, estás loco. ¿Cómo alguien te va a hablar? No escuché nada. Y volví a escuchar a lo lejos como si gritaran mi nombre. Pero ella no lo escuchaba, o sea, simplemente era yo quien detectaba que se escuchaba ese sonido. Es que al final de cuentas no lo escuchan los demás, nada más tú. Nada más uno. Y luego dicen, es que estás loco, ¿no? No, percibes algo más allá. Pero no es que no esté loco. No, es que no estás loco. Sí, pues es lo que dice la gente, ¿no? Es que estás loco, ¿cómo crees? No, es que también, por ejemplo, eso te pasaba de chico, ¿no? De chico tenía 5 o 6. No, pues está complicado. De hecho, yo tengo una cosa que me pasó bien rara de niño, igual más o menos a esa edad. Y esa es de las cuestiones. De hecho, esa es mi vivencia, la cual disparó todo y decía yo. Y fue lo que disparó a que le tuviera miedo a las cosas de terror, a que sintiera que me perseguían, porque fue algo bastante raro. Me acuerdo yo que yo iba en una primaria, no voy a hacer su nombre porque si no van a decir ¿qué pedo? Exacto. Pero esa zona, esa ya Barrón, voy a decir el pueblo, sí, Barrón, pero esa zona tiene un kinder y enfrente está la primaria. La que me pasó a mí. Bueno, fueron 2 cosas que me pasaron a mí. Es que la primera
fue que yo iba a la escuela. Iba, creo, en cuarto año de primaria. Ya tenía razón de mí mismo. Ya recordaba todo. Hasta este momento no me había pasado nada. O sea, nada. No veía nada, no oía nada, no olía nada, no escuchaba voces, no pasaba nada. El tema fue que me dieron ganas de ir al baño. Entonces me acuerdo perfectamente que estaban los baños y hasta el fondo había unos baños de maestros. En las escuelas en México acostumbran a fuerza tener en muchos lugares los baños de los maestros hasta el fondo. En la antigüedad, en ese tiempo, pues, ahora ya muchos los ponen al lado de la dirección. Pero en esas etapas ponían los baños de los niños y hasta el fondo lo de los maestros, igual la de las maestras del otro lado. Entonces me acuerdo que estaba el baño de los maestros, que ahí nadie se metía porque sabía uno de no pasar niños, baño exclusivo para maestros. Me acuerdo bien que les pusieron su letrero. Entonces yo vi la puerta cerrada cuando iba entrando. La película de terror, poquito a poquito se fue abriendo la puerta. Y yo me acuerdo perfectamente ver que en el fondo, como había una especie de puertecilla chiquita, yo creo que era para almacenar algún armatoste o no sé qué, pero estaba hasta el fondo de los maestros. Y en ese asunto había una puertecilla. Y entonces yo me acuerdo perfectamente que también se abrió primero la de los maestros hacia adentro, porque abría hacia adentro, sí. Y luego veías perfectamente esa puertecilla, esa se abría también hacia adentro. Ok. Veo, se termina de ver, y veo como si fuera, alcancé a ver como si fuera un niño ahí metido, pero eran puro esqueleto, pero en blanco. Yo cuando veo eso me quedo así de, ok, no había visto absolutamente nada. Dices tú, pues igual no, porque había leyendas, ya después investigaron unas cosas, que esa parte, en esa parte había habido, ya sabes, como todas las escuelas en México fueron cementerios. Sí. Que había sido un cementerio que habían enterrado ahí a muchas personas en la época de la Revolución. Y que sobre esa cuestión pusieron la escuela. Y entonces, pues eso lo supe después. Entonces, te lo juro que vi esa cosa. Estaba así en forma fetal, metida ahí. Que voltea la pinche cara. Volteó la cara eso. No se veía el greñero blanco. Los ojos sumidos, sin nada, cuencas, o sea, sin nada, y sonrió. Sacó la mano, corriendo. Sí, no, volando. Me oriné del miedo. Ha sido la primera cosa que me pasó. No se lo conté a nadie hasta ahorita estoy recordando esa parte. Y eso porque me recordaste mucho lo que dijiste de que veías ese asunto del... de como del infierno, se veían escaleras hacia abajo. No hay cómo explicarlo porque conecta de los cuartos y parte del baño hacia la sala comedor. Ajá. ¿Cómo lo explicas? No hay escaleras, no hay nada, simplemente es en un solo pasillo. Es la conexión de la casa. Y entonces yo me acuerdo perfectamente, como tú buscando la explicación, que voy con el maestro, digo, no sé qué tanto, sí, es que me espanté, vi algo ahí en el baño, ¿no? Y el baño estaba pegado a mi salón. O sea, tenías que pasar por enfrente sí o sí para meterte al salón y tenía que pasar a alguien para que se metiera al salón. El maestro me acompañó, más bien era maestra, me acompañó. A ver, no había pasado nadie y estaban cerradas las puertas. Estaban cerradas las puertas y yo dije, yo no sabía en ese momento qué sentir porque sientes entre la pena de que te orinaste del miedo, sientes entre
El miedo que te ocasiona eso y el que te digan que eres un mentiroso y no lo viste, dices tú, hoy no. Y ahí te va otra. Esa la sabe igual mi esposa. Estaba... Antes mis papás vivían con mi abuelita. Ujú. La casa es bastante grande, son 261 metros cuadrados. Te imaginarás. Esa vez, estando como de unos 2 años, uno de mis tíos ya había fallecido. Mis papás no sé qué estaban haciendo, mi papá estaba hasta el patio, mi mamá estaba en la cocina con mi abuelita, y dice, oye, ¿y el niño? No, pues ha de estar con Fernando, pero me llamo igual que mi papá. No, pues ha de estar con él. Dice, a ver, háblale. Van al patio, oye, Fernando, ¿no está ahí el niño? No. ¿Dónde está? Pensé que estaba con ustedes. No. Hasta el mero fondo era una sala con todavía televisor que estaban antes con la parte de atrás que era hablando de hace años. Ujú. Y dicen que me hablaban varias veces, no reacciono, hasta la cuarta vez, le digo, ya voy, es que estoy jugando con mi tío Chava. Mi tío Chava para ese momento ya había fallecido, tenía 1 o 2 años. Cuando yo le digo eso a mi abuelita y a mi mamá, se quedan viendo las dos y se ponen a chillar. Y les pregunto qué pasó, por qué lloran. Hasta que nadie me quiso explicar, hasta que mucho más grande, me decían que yo lo había visto, pero no tengo ningún recuerdo de haberlo visto. No tengo algo que diga yo lo vi, pero un niño no tiene filtros. No te puede decir una mentira, salvo que la procese mucho, que se le Sí. invente o algo. O que haya tenido necesidad de atención. Exactamente, pero yo les dije explícitamente, o sea, una contestación normal, pues estaba jugando. Pues es que se te hacía normal, ¿no? Por ejemplo, hablando de eso de niños, eso no me pasó a mí. Le pasó a mi hijo. Yo me acuerdo que eran esos días de, ya lo había contado, pero me creo que eran días de muertos. Y se acababa de morir mi papá. Se acababa de morir mi papá, mi suegro. Tenía poquito, pues, tenía el año, ¿no? Apenas el año, se murió en Día de la Candelaria. Y pues ya era de Día de Muertos. Entonces mi hijo estaba hablando. Entonces mi esposa pues estaba hablando, o sea, estaba parado, estaba acostado y estaba hablando. Y le dice, así como si estuviera parado, bueno, sentado en la cama, pero estaba hablando. Y le dice mi esposa, ¿qué estás haciendo, hijo? Ah, pues es que mi abuelito se vino a despedir, que ya se va. Y viene con otro señor. Y yo, ¿viene con otro señor? Y mi esposa le dijo, ¿viene con otro señor? Sí. Y ya, ¿no? Y entonces, creo yo estaba dormido, no me acuerdo bien, creo que sí estaba despierto. O estaba dormido, que me contó, ¿no? Entonces, no sé por qué se me ocurrió decirle a mi hijo, oye, hijo, estaba muy chiquito, tenía como 3, 4 años, creo. Oye, hijo, el señor que venía con tu abuelito, ¿no era este señor? Y yo le enseñé una foto de mi difunto padre. Sí, sí, sí. Él era, él vino, me dijo que me cuidara y que cuidara a mi mamá. Ok. Y yo, cabrón. Y era lo mismo que comentaban en el podcast que hiciste con esta INE. O sea, los niños son más perceptivos. No, pues, no tienen un filtro, no te pueden mentir, no te pueden decir otra cosa. Simplemente el niño va, te lo dice como es. No tiene que procesar mucho para decir, híjole, lo estoy agarrando una mentira. Imagínate. Y justamente tocando eso, me acuerdas de una. Todavía vivía mi abuelita, la mamá de mi papá. Mi abuelito falleció, yo no lo alcancé a conocer. Entonces, en su casa de ellos, hace cuenta que está casi en una esquina, es un pabellón chiquito para que tú entres a otra calle. Es solamente pasas caminando, no pasas en carro. Y nos quedamos a dormir con ella, nos íbamos por ejemplo un sábado en la mañana y nos regresamos un domingo a la tarde. Y estaba más a la altura de mi papá. Mi papá era de 1,60 m. Entonces dice que un señor
vestido como campesino, con un sombrero así grande, como los que usamos el 16 de septiembre. Y se quedaba en la ventana y se nos quedaba viendo a los dos porque dormíamos juntos y yo todavía estaba chico. Y mi mamá lo empieza a ver, pero dice, no, pues, tal vez es mi esposo. Y digo, ya, X. Pasa el siguiente día y vuelve a pasar lo mismo. Hasta un tercer día, hasta que mamá le reclama a mi papá y le dice, oye, Fernando, ¿qué tanto nos estás viendo? Yo no los estoy viendo. Estabas en la noche, estabas parado, un sombrero así. Papá se quedó callado, no quiso decirle nada y le cambió el tema. ¿Pasó? Cuarto día, pero ya le pregunta a mi abuelita. Hasta que mi abuelita se le cae a mi papá y dice, ya, mejor dile, antes de que la saques un poquito más de onda. Era mi abuelito, el que nos estaba viendo a los dos. Y mi mamá se quedó así. Ay, no, yo no sé ni que se quería dormir en ese cuarto. No, se pasan cada cosa. Pero lo que tú dices, o sea, qué extraño que el niño nunca lo conoció, nunca lo haya visto, pero sí te describa, no sé, tal estatura, tal tez, tal rasgo físico, o ¿por qué mentirías? Si ni siquiera en una foto de ustedes mismos se los han enseñado. Es que en esa parte de que los niños de repente son bastante perceptivos, hay mucha razón y cada cosa que le pasan que de repente la gente, fíjate, yo me he puesto a pensar, cada cosa que pasa de repente que los niños saben y que te cuentan y que la gente no les hace caso. Que dices tú, bueno, ¿qué estamos dejando pasar? O sea, ya no le estamos poniendo atención, es una cosa, ¿no? Real, ¿no? Porque no le estamos poniendo atención. Pero por ejemplo, ahorita que me estabas acordando de eso, me acordé de una historia bien rara y esta es bien conocida, que tiene que ver según con los amigos imaginarios, ¿no? Y esta historia es súper conocidísima porque está, creo que está documentada, porque hay una historia que dice que había un niño que tenía una cuestión de un amigo imaginario, ¿no? Al principio empezó muy normal porque era el amigo imaginario que jugaba con él y veías al niño que jugaba él solo y jajajajaja y la mamá decía, su amigo imaginario, qué buena onda, ¿no? Y ya, yo no me tengo que hacer cargo de él casi, ¿no? Pero la tema es de que como que de repente empezó a hacer según el niño travesuras, ¿no? Y empezaban a hacer travesuras bien fuertes. En una de esas, el niño, según había encendido unas cortinas y casi se hacía un incendio en la casa y bla, 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 y shalala, shalala. El chiste es que después empieza a portarse muy mal el niño, bla, 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 y según, ¿no? Pero ese niño siempre le atribuía todo lo que pasaba en la casa, todas las travesuras que pasaban, a que era el amigo imaginario. Entonces ya sabes que las mamás cortas y perezosas dicen en estos días, no les doy trancazos, pero sí me los mando al psicólogo, ¿no? Que tengan, ¿no? Entonces dice que lo mandan a terapia al niño, la historia, porque es muy conocida. Y entonces la terapeuta, la psicóloga o psiquiatra, no sé qué era, creo que era psicóloga, agarra y le empieza a hablar y le dice, no, pues es que tu amigo imaginario no existe, tú eres el que hace las cosas, y tratándolo de medir, ¿no? Estira y afloja y ver qué tienen. Y entonces en una de esas sesiones a la psicóloga se le ocurre sacar una paleta y la tiene en la mano. El niño eran los únicos junto con la mamá en el consultorio. Agarra la paleta y dice, mira, te voy a dar, porque hoy te portaste muy bien, te voy a dar esta paleta. Entonces dice que la movió hacia acá. Y cuando regresa la psicóloga a ver la paleta, está mordida. Y el niño le dice, ¿vio eso? Y dijo, sí, ese fue mi amigo imaginario. Y está documentado porque dice que está el informe y sonó mucho porque la mamá también se espantó muchísimo porque fue cuestión de así, ¡pum! De segundo, de milésimas de segundo. De que hizo la paleta, que nada la hundió así. Y dice, te vas a llevar esta paleta y que la volteó porque eran todas tapadas esas paletas antiguas que nada más... como las piruletas que eran en Norco, las que salían del Chavo del 8. Exacto. Y de repente, ¡pum! Mordida.
Sí, no, el niño no creo y se hubiera escuchado el tronido del niño con los dientes, pero el niño algo. estaba enfrente de ella, junto con la... Con la con la psicóloga. mamá. Ajá. Y dice, y es muy conocido, lo puedes encontrar en internet. Mucho, muy conocido ese relato. Y dices tú, uy, qué loco. Pero es como dicen, y también acordándome de lo que platicaste con ella, al final del día a los niños pues sí no les ponemos la suficiente atención, porque ellos están más enfocados en su imaginación, o sea, ya no sabes en qué punto termina o la imaginación de ellos, ya es cuando en verdad empiezan a ser más perceptibles, a ver cosas que uno ya como adulto ya no percibimos, o lo dejamos de lado o nos mantenemos tan ocupados o tan enfocados en algo que ya lo dejamos pasar. Simplemente ya no ponemos una cierta atención a ello. O también cuando pasa el asunto de que pasan cosas y tú ni siquiera cuenta te das porque andas acelerado, ¿no? También con los niños, porque por ejemplo, fue uno de los que perdimos. Me acuerdo que pasa con niños. Uno de los que perdimos en los relatos que borramos fue que vamos a ponerle pancracia para no quemar a la niña, ¿no? Exacto. Y porque siempre a los que no recuerdo les pongo pancracia, entonces vamos a ponerle pancracia para no evidenciar, porque algunos exalumnos me escuchan, ¿no? Pero me acuerdo, estábamos en pandemia, entonces nuestras actividades de nosotros empezaban a las 8, pero yo generalmente mandaba el link para que se conectaran siempre a las 7:30. Pues había muchos que luego también se le paraban temprano y se conectaban, y una de ellas era esta Pancracia. Entonces esta Pancracia agarra y me empezó a decir, ¿sabe qué, maestro? Lo que pasa es que mi mamá se fue, mi papá no está y mi hermana la mandaron al hospital a cubrir no sé qué cosas, ¿no? Obviamente después de la etapa de que también ocupaban a los pasantes para que fueran a ver lo del COVID, porque Sí, no era había tanto los doctores, ¿no? enfermos. Y entonces estaba sola la niña, que la habían encerrado, ¿no? Entonces para eso lo único que tenía ella era un gato negro. Yo me acuerdo que ese gato varias veces pasaba así en frente del teclado y cosas así, tenía un gato negro. Pero me dijo ella, ¿sabes qué? Lo que pasa, maestro, es que estoy sola, entonces para avisarle, ¿no? Que si luego me tardan en hacer unas cosas porque tengo que hacer otras, ¿no? Porque no está nadie. Y yo, ok, va, no te preocupes, ¿no? Yo se la pasé porque era una niña súper inteligente, puro 10, o sea... Sí, sabías Sí, cómo ¿no? trabajaba, cómo lo hacía. Pues sí había forma de ser permisivos por lo menos un día, ¿no? ¿Mm? Y entonces, la tema es de que ya veo, ¿no? Y me había dicho que estaba sola, ¿no? Y empezamos las clases, bla, 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 bla. Entonces dejó un lapso para que hicieran un trabajo en sus libretas. Y de repente, pues, estás viendo todo el mosaico de cámaras que tienes en pantalla. En pantalla. Y de repente veo que atrás de esta Pancracia pasa una sombra. Yo dije, ah, cabrón. Sí, o sea, si la niña está encerrada, no está mamá, no está papá, la hermana se fue. Yo agarro y le digo, a ver, Pancracia, ¿qué? ¿Estás sola? ¿O ya llegaron tus papás? No, estoy sola, todavía no he llegado. De hecho, cuando llegan se escucha un ruidal porque pues llegan en carro y mamá abre la puerta y se escucha en toda la casa, ¿no? Es muy grande la casa, entonces se escucha en toda la casa. Y mi hermana va a regresar hasta la noche. Y yo, ok. No le dije nada para no alarmarla, ¿no? Pues dices tú, imagínate. Ves algo y le dices tú, ok, imagina cómo se va a poner la niña y está sola, ¿no? Y es ok, nada, ¿no? Y entonces ve otra vez y va de regreso. Y yo digo, dime que no, que no. Afortunadamente, no sé si alguien más de los niños se haya dado cuenta. Qué bueno que no habló, porque imagínate el caos que Se hubiera hubiera ocasionado. hecho. Pero lo vi a regresar, dije, madre. Y se me ocurre preguntarle, oye, ¿y tu gato? Tiene que no lo he visto en esta ocasión. No se preocupe, maestro, lo encerré con el cuarto de mi hermana, ahí está, no sale. Le puse su arenero, le puse comida, ahí tiene todo. Y yo, no ir al gato. No pues. Y entonces, lo veo pasar una última vez.
en la parte de atrás, desaparece. La sombra desaparece, sí. Y yo nada más así. Imagínate yo así como que con ganas de terminar la No clase. poder decir nada, o sea, tener que quedarte callado. Tener que quedar callado porque imagínate, le dices algo a la niña, o una de dos, o se pone muy histérica y se sale Y te alerta a corriendo, los demás niños. y te alerta a los demás niños, o una de dos, te avienta de loco y ya te quedas en ridículo, ¿no? Que los niños, esos niños eran bien likes, pero... X o Y. X o Y porque no sabes cómo puedan reaccionar. Era así que te quedas ahí, no digas nada, no digas nada, ya, no viste nada. Está bien, sigamos con la clase. Y seguí la clase. No. Como pude, nada más me quedé pensando así de... Y siguió pasando eso, o sea, o ya paró al momento Una de... vez más la vi, pero sí, ya fue una cuestión de que dije, no, como que quiere llamar atención. Y entre más atención le puedas dar es cuando más lo va a hacer y va a Ajá, pasar. y al rato estas cuestiones llegan hasta el punto en el que tú la vas a tener en tu casa, porque sí puede pasar. La Sí, atraes cuestión esa de mala la vibra. sugestión y todas las cuestiones pueden llegar a hacer a que ese proceso lo tengas en tu casa. Sí. Hablando también de eso, en tu casa igual. Espérame tantito. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en que la Biblia... ¡Ah! No es cierto. Estamos hablando de Chucho. No, estábamos hablando del Jesús. Entonces, no, nos quedamos en la parte en la que vamos a contar algo de niños. Sí. Es que los niños no tienen el filtro, ¿no? O sea, no los puedes obligar a decirte algo. O sea, ellos siempre te van Decir la verdad. a decir la verdad. O sea, no hay algo que les diga o que les dé un guión, o aunque tú como adulto les digas, oye, pero es que tienes que decir esto. El niño siempre va a decir lo que él primero se le ocurre. Entonces, sí, dejamos en verdad no hacemos o no le ponemos tanta atención porque no les damos el suficiente peso a su palabra. No es que no. Hay muchas cosas que pues no les dan mucho peso a las palabras, pero muchas veces pasa que te complementan de repente cosas que te han pasado, porque ahorita que me acuerdo una historia en la que es parte, ahí están en el podcast, pero la vuelvo a contar porque me acuerdo ahorita que espantan a una chava, sale a cerrar sus puertas, a checar sus cosas para ir a cerrar su casa. Sí. Y al fondo, al lado de un árbol, ve a una niña, la chava esta, con los ojos rojos. Entonces se espanta mucho y se mete corriendo. Pega un grito, obviamente, se mete corriendo. Y hay alguien que su esposo le dice, ¿sabes qué? No, pues es que a su esposo le dice, perdón, vi a una niña así, con ojos rojos, y le dice, no, pues estás loca. Sale su esposo al árbol y de repente agarra y no ve nada, se mete, cierra la puerta y dice, pues no, yo no vi nada, no hay nadie, no, ya lo veo, porque sí fue a revisar. Y entonces, es que sí vi a alguien, se meten al cuarto, se le queda viendo su hijo, nomás tenían un hijo en ese entonces, se le queda viendo su hijo a su mamá, y le dice el niño, mamá, ¿te espantó la niña que come con los gatos? Sí. Y se quedan así de, ¡oh! Sí. No. Pero hay una cosa que no he contado, no se ha relatado de esa parte. Le preguntan más tarde al niño, oye, chaparrito, ¿cómo está que come con los gatos? Es que me da miedo, ¿no? Decir las cosas. ¿Pero qué te da miedo? Pues es que la verdad es que la he visto muchas veces y me espanta. Y entonces dice que había unas escaleras y abajo de las escaleras la veía muy seguido.
Y luego que la veían en los árboles, pero no solamente ya era el niño, ya empezaron a darse cuenta que la veían vecinos, que preguntaban por la niña que del vestido blanco. Sí, Y no teníamos sobrinos. porque hay una que decían ustedes, lo de la Llorona. O sea, que muchas personas la habían visto, que otras no. Y también mi papá me dijo que la vio. O sea, papá era un pueblo. O sea, literalmente era una calle ancha, una avenida. Uh-huh. No había postes, estaban los hoyos solamente. Dice, yo salía de una fiesta. La verdad es que no iba tan tomado ni nada como para no darme cuenta. Dice que iba una señora completamente de blanco, con el velo, todo, pero nunca se veía la cara. Entonces dice, para no irme solo, pues prefiero alcanzarla, nos acompañamos y ya vemos bien qué onda. No era una cuestión como de cortejarla o de ligarla, sino simplemente era como acompañarse, como en el camión, no conocemos a la gente, pero pues nos acompañamos entre todos, pues ya más o menos vemos conocidos, caras conocidas. Cuando la trata de alcanzar, el primer foco rojo, la primera bandera, fue que la señora no se le veían los pies. Y no sé cuándo ese papá corrió un poco más rápido, no sé por qué, la volteaba a ver y no se veía completamente la cara. Simplemente se veían como las cuencas. Y papá, no, ¿sabes qué? Vámonos. Pero corriendo. Ya la contaba un poco asustado. Yo nunca la he visto, pero pues retomamos lo que decían ustedes. O sea, ¿quién en verdad tiene la suerte como de ver? ¿O qué versión estamos viendo? Porque también como la penitencia que ella paga por lo hecho, como la llena de Querétaro, Uh-huh. que el caso de Mijangos. Todo lo que hizo ella. ¿Qué tanto estamos viendo? ¿A quién estamos viendo? Más bien, porque por ejemplo, yo me acuerdo de algo bien chistoso que me contaron unos cuates que literal se metieron a Alcohólicos Anónimos porque los espantaron. ¿Qué? No es mame. Dije, esta está chula. Me acuerdo que yo tenía unos compas que pisteaban mucho y en ocasiones se me llegué a echar unos drinks con ellos. Eran muy tranquis, no eran desastrosos, pero algo que sí tenían es que les gustaba mucho el asunto de las mujeres. Entonces iban a las fiestas y le pisteaban, pero pues les gustaba andar besuqueándose con una y otra, pues era muy normal. Y de hecho la mayoría de ellos era como muy infieles el pets, ¿no? Y entonces decía yo, pues, está chido, ¿no? Pues esto no me metan yo en problemas. Sí, como tú tu vida, ellos la suya la mía y convivimos nada más chido, ¿no? Y entonces me acuerdo que de la noche a la mañana desaparecieron. Eran 3. Me acuerdo que eran 3. Entonces me dicen que se fueron a un pueblo. No me acuerdo qué pueblo, la verdad, se fueron a una fiesta de esas de pueblo, se fueron ellos en plan galanear, conseguir morras, pasarla chido y así, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que dijeron que pues empezaron a tomar, se había terminado ya la fiesta del pueblo, se metieron, siguieron algunas personas pisteando y ellos se quedaron con esas personas pisteando, ya iban en un asunto. Entonces, para llegar al hotel tenían que pasar, como era pueblo, tenían que pasar por un cachito como de bosque. No era muy largo, me cuentan que era un cachito de bosque. Y había un arroyuelo chiquito, ¿no? Y de repente dice que uno de ellos, ya habían pasado el arroyuelo, no era muy grande. Y se percataron que a él ¿cómo se llama? Volteó, ¿no? Y fue como para atrás y se quedaron así como que, bueno, este hombre loco, ¿qué onda, no? Volteó hacia atrás y empezaron a ver que se iba para atrás. Entonces le empezaron a gritar, vamos a tapar los nombres porque también son medio conocidos.
Y le empiezan a decir, Carlos, ¿dónde vas? Ya vamos al hotel, vamos a dormir, que ya andas bien pedo, ¿no? Ya les empezaron a decir. No, que no les contestaba. Entonces lo empezaron a jalar de las manos y sentían que se iba hacia adelante, que como los por arrastraba, inercia, ¿no? pero que como que los arrastraba. Y estaba como flacuchento, o sea, no estaba tan como fornido para hacer para que tanta los fuerza o algo. Y entonces ya lo jalaron y de repente que estuvieron forcejeando, se dieron cuenta como que estaba fuera de sí. Y en que se estaban forcejeando, lo dejaron caer. O sea, se fue por enfrente, lo dejaron caer y se cayó en el arrochuelo. Entonces me cuenta que como que regresó en sí. Y dicen que empezó a ver a un lado, voltear al otro y dice que ¿dónde estaba? Y le dijeron, ¿dónde está quién? Pues la muchacha que estaba aquí. ¿Cuál muchacha? Una que yo iba siguiendo que estaba muy guapa. Dice, y de repente se dan cuenta y ven atrás de un árbol que se asomaba una sombra, algo así. Se asomaba, vieron el bulto. Y se metió. Ven eso y escuchan un lamento. Y dicen, se quedan viendo uno al otro. Pelan. Que se pelan los tres. ¿Verdad? Y iba mojado uno. Se cayó en el arroyero, el otro no, y luego se meten corriendo al hotel. Apenas se encuentran las llaves, se ponen muy nerviosos, sacan las llaves. Y de repente cierran la puerta. Se empiezan a persignar. Y a lo lejos vuelven a escuchar el lamento. Pero no era, dicen que no era un lamento así de ay mis hijos, no, un lamento chido, como de dolor, como de sufrimiento, así bien perro. Entonces dicen que pues ya como sea, se intentan dormir, se duermen, ya el siguiente día ya se iban a ir. Y de repente van, entregan ¿cómo se llama? Las llaves. Y de repente empiezan a escuchar que los dueños dicen, ¿ya se escucharon los lamentos de ayer? Sí, debió de haber sido la Llorona, ¿no? Y ellos se quedaron así. Pues lo que habían visto era una Llorona. Y ahí tenían y ya les pregunto, ¿qué pasó con eso de la Llorona? Ah, lo que pasa es que se escucha, pero pues es que aquí tenemos una leyenda, tenemos de la Llorona, donde esta busca a los hombres infieles y se los lleva. Y los desaparece. Y no vuelven a ver. Ya han habido 2-3 personas que han desaparecido. Por eso la gente a determinada hora de la noche va y se encierra. Como un toque de queda, ¿no? Y entonces ellos comprendieron por qué si estaba tan buena la fiesta, la gente se metió temprano y se metió casi toda la gente al mismo tiempo. Y dicen que ya poniendo atención, ya se subieron porque traían coche. Entonces el chavo que lo estaba jalando, iba como zombie, que lo estaba dejando, se percató que en una de sus manos tenía la como marca las marcas de un moretón en forma de marcas de una mano. No, pues, pelas. Desde ahí dejaron de tomar. Se metieron Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué no? Dejaron de tomar, ya dejaron de ser infieles, están casados fielmente. Te lo juro. Sí, cómo no, oye. Pero que tengas la marca de la mano y digas, bueno, me van a llevar, pues ya mejor. Ahí muere. Y es que es así, yo me quedé de a 6. Te lo juro, me lo contaban. Y yo no se lo creía, ¿eh? No se los creía. O sea, no se los creía, literal. O sea, es una cuestión que quedaron muy traumatizados. Y eso que no fueron el chavo. Sí, que de verdad se lo estaban jalando. Que de verdad se lo estaban jalando. Porque de hecho el que estaban jalando era el que más cabrón era. O sea, ese cuate y era guapo. Ese cuate decía, ay, esta me gusta. La misma que tenía una suerte y se la ligaba. Sí. Hablando de sombras. Y justamente ya quiero llegar al tema bonito, a la parálisis del sueño.
Entonces, las sombras igual en tu casa, Gracias. muchas veces hasta ella lo vio, sentías como si te estuvieran viendo. No podía llegar y tomar agua porque sentía la mirada marcada en la nuca. Como a alguien que se te queda viendo fijamente, que no baja la mirada por nada del mundo. Varias veces. Así estando en cualquier parte de la casa. Siempre más entre la sala y el cuarto. Y hay otra, llegando ya casi a esa parálisis, Ajá. hace cuenta que estaba dormido. La cama antes estaba pegada a la pared, estaba de un... ¿Qué te gusta? No sé, un metro. Estaba una ventana, pero esa ventana la que tenemos en la casa, chaparro. No, pues no había como tal una corriente de aire que tú dijeras se mueve o mueve las cortinas, algo, movía poquito, pero nunca me llegaba aire a mí. Ujú. Era muy poco. Te lo juro, pero yo dormía volteando hacia la pared y esa vez nada más siento como en la oreja, se siente un airecito en mi oído. Me empiezo así como de, ok, no está pasando nada, posiblemente es aire, o sea, como encontrándole una cierta explicación. Tan de la nada, siento como me acarician el cabello, pero se sentía como manos. Eran manos, o sea, una mujer, o sea, manos muy suaves. Pero cuando yo quería hacer el movimiento para regresar la cara y voltearme, no lo pude hacer. Más se me hizo eterno el tiempo, fue como un minuto hasta que yo volteé, sentí como si me quitara peso del sueño. Hasta ese momento es cuando yo puedo voltear a ver y no había aire. No se movían ni las cortinas que tenía. Es que está canijo. ¿Qué Pero tiene? no sabes qué es. Nunca he sabido. Nunca sabes qué es, de hecho. Porque, bueno, una vez yo sí supe algo que era, pero he querido postergar esta historia porque es una historia bastante rara. Es una mezcla entre parálisis del sueño. Nunca he buscado una explicación, o más bien nunca he encontrado una explicación de qué en realidad pasó porque es bastante raro, fue bastante turbio, de hecho. Porque en realidad algo que pasó fue que yo ya estaba casado. Okay. Y lo que pasó fue que hubo una cosa que se llama Pay Center y ganó mi esposa en ese tiempo, ganó un viaje a Disney. Qué buena onda. Y entonces hace cuenta que gana el viaje a Disney. Entonces ella se va a Disney. Me dice, me voy a ir una semana. Y hay algo que le llama paisetters, algo así, pero pues es un viaje que según para capacitar, pero pues según se van los mejores consultores. No voy a decir la empresa porque ya sería muchos, van a quemar y eso es un comercial. Pero es... Emprende el viaje, me deja sola. Me acuerdo perfectamente que ya tenía a mi hijo. Y entonces me acuerdo que me quedo un mes en el cuarto donde nos quedamos. Siempre han pasado cosas como raras. Siempre han pasado como cosas raras. Pues, Y me acuerdo que yo dormía del lado de... Estaba la cama de mi hijo y del lado de donde estaba yo dormido está la ventana. Y entonces, por memoria corporal, pues te pegas a la ventana. Entonces yo lo que hacía, como ya tenía ya varios días antes que me pasara eso durmiendo, lo que hacía era dormir a mi hijo conmigo. Ya que estaba dormido, ya tenía confianza, lo iba a dejar a su cama. y ya tú quedarte completamente solo. Sí, completamente solo, ya, pues ya me arrinconaba yo mi asunto, ya ponía mis alarmas y todo. Entonces algo que pasó, me pasó algo más o menos similar que a ti. Pero hay algo bien raro que no me explico porque no entraba, ya me había pasado cuestiones de parálisis del sueño. Yo me quedo tieso, literal, tieso,
con los ojos abiertos. Pero ya me había pasado una cuestión donde yo vi una sombra y se levantaba la sombra y bla, bla, bla. Y de hecho está relatado en un podcast. Y de hecho yo me acuerdo que tenía una espada como esta que tengo aquí. Más cortita y le alcancé a dar tajas. No le pasó nada. O sea, y ese tampoco me lo he explicado. Que fue esa sombra que salió así. Le di un espadazo y salió volando. Y entonces esto sí lo vi. O sea, vi una... ¿Cómo describírtelo? Como una cara de tipo guajolote. Con unas garras. Y me agarraba así. Y me acuerdo muy precisamente que me jaló del brazo derecho. Y entonces sentí mucho dolor en el brazo derecho. Y entonces lo que siempre las cosas que siempre me contaba mamá, dentro de las cosas que siempre me contaba mi mamá, es que agarraba y decía, pues cuando estés muy tieso, miéntales la madre o ponte a rezar. Esas son las creencias, ¿no? Y Cada quien. cada quien. Y entonces yo empecé a rezar. Y siempre tenía, no sé por qué, esa maña de a mitad de los rezos cuando me pasaba esto, ya agarrar y empezarles a mentar su madre porque me desesperaba. Pero en esta ocasión me desesperé aún más. Y entonces empecé a sentir ya como que ya estaban haciéndome más duro. Y que se empezaban a decir, pero ya escuché yo una voz de una mujer. Yo dije, no, esto no es normal. Y lo tenía aquí, en la cara casi. Y de repente, ¡zascos! ¿Me puedo mover? Y pum, se ve, tenía una aberturita. Todo lo que había visto salió como una aberturita. No. Y fuera, y se fue. Ujú. Tenía un árbol arriba y se fue hacia arriba del árbol y vámonos. Para mí fue peor porque no se veía como una pequeña sombra. Pero la sensación cuando al momento que duermes con alguien y esa persona se va acercando, sientes como se hunde la cama. Yo estoy dormido boca arriba y empiezo a sentir cómo se hunde. Al sentir que se hunde, el cuerpo se paraliza. Pero siento cómo se me recarga en el pecho y yo ya no podía respirar. No fue tan mentarle la madre, pero sí puede decir, ok, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a verle la lógica. Yo estoy sintiendo que me falta el aire, estoy sintiendo presión en el pecho. Dije, ok, va, empieza poco a poco a mover los dedos. De empezar a mover los dedos, pues empiezo a mover las manos hasta que ya me pude parar. Pero así fue como la sensación que te estás quedando sin aire y recuperas con la boca nada. Pero como tú dices, es una pequeña sombra. Pero a mí se sentía como se iba sobre la cama. Como se iba Y como acercando se hace poco a poco. Se siente horrible. Es la sensación más fea. Y es, pues sí, el cerebro se desconecta en parte y manda el aviso al corazón de, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto. Pero ese pequeño inter, y lo que dicen muchas personas, tú lo acabas de decir, yo te lo acabo de decir, ¿por qué se ve esa sombra? O sea, ¿qué pasa en ese inter? O sea, no es algo que el cerebro lo mande, el cerebro no manda el sentido. Bueno, dicho y hecho en tu caso, por ejemplo, tú dices, tú te mandó eso, sentís la compresión. Aquí, marca. Dedo menor. No manches. Esta de aquí. Y cuando recién me chequé, le hacía una especie de quemadura. Y si te das cuenta, corresponde como un dedo. Mira, a este dedo. Sí. Pues te digo, y fue cuando me di cuenta que este asunto era un asunto de que por eso me dolía. Como que me estaba quemando, no sé qué pasó. Pero... Y si han sido como 3, 4 veces, igual con sueños.
sueños, pero yo los había tenido más vívidos. Ese todavía era la preparatoria. Yo era medio mamoncito, medio especialito. Bueno, sigo siendo, la verdad. Entonces, eran... ¿Te acuerdas del Undertaker? La el WWE, enterrador. del enterrador. Eran dos amigos con los que... Bueno, dos ex amigos con los que ya no me llevo. Siempre he cargado mis anillos, siempre mis anillos han sido como parte de mi vestimenta, de todo. Y esa vez, todavía me acuerdo, era en sueños esas como tipo casas o estacionamientos que tienen como los ladrillos con los que tienes aquí afuera. Ujú, Y el pasto era subida, bajada, subida. Bueno, subida plano, subida, otra vez plano y así se iba. ujú, Y me dice uno de ellos, el más grande, dice, oh, es que te voy a madrear. Digo, no, pues órale, déjate venir, ya con ciertas palabras altisonantes. Y cuando de la nada, el otro que estaba con él, que yo no me llevaba, abre la gabardina, saca la pistola, me dice, arréglalo rápido. ¡Pum! Se escucha el balazo y siento como caigo hacia atrás y se me empieza a hacer un hoyo en el pecho. ujú, Completamente. Me levanto con taquicardia, me empieza a tocar. No era nada. Era un simple sueño. ujú. Pero así sudando frío, porque en verdad se sintió como se abrió el pecho literalmente y yo no podía ver qué era lo que pasaba. Y esos son los sueños todavía más vivos. Pues hay que tener cuidado porque esos sueños vividos, así como los relatas, exactamente así como los relatas, son los que pasan cuando yo experimento así esas cuestiones o que me pasa eso. Por ejemplo, yo me acuerdo, así ya detalladamente, Sí, sí, sí. que soñé, yo tenía una novia y soñé como me tronaba y así como la soñé, exactamente así como soñé que me tronaba y a dónde me llevaba y qué es lo que decía y qué es lo que hacía y cómo movía las manos, así pasó, así me tronaron. Y sabes cuál es lo curioso, por eso te digo, hay que tener cuidado con esas cuestiones porque a veces llegan a pasar. Porque así como me describiste que te paraste, así me paro. Así me paro, así corto mis sueños. Y te va a Y decir no soy la algo. única persona de que me he enterado que me pasa, porque me he enterado de varias personas que pasan lo mismo, se levantan y están así como que, "Ah, caray." Sí, como que empiezas a hacer regresión de todo lo que sucedió. Yo, por ejemplo, y ella creo que no lo sabe, pero todas ese... También soñé que una novia me cortaba. Digo, no era tan exacto como lo tuyo. O sea, al final del día casi casi es como un guión, un diálogo que llevan, ¿no? Pero siempre ha sido en casa de mi abuelita, donde te conté que pasó lo de mi tío Ajá. al principio. Y siempre son como sueños muy remarcados. No sé si a ti es en distintos lugares, pero a mí siempre, por lo regular, es en esa casa en específico. Es como si hubiera una cierta conexión con esa casa. Digo, muy por fuera de todos los problemas que se han suscitado, eso ya es otra historia. La herencia, la pelea por esa casa. Entonces, es un... eso ya te lo contaré fuera del aire, pero siempre es con esa casa. Es como una unión a esa casa. Es como si algo no me permitiera desprenderme. Mira, hace mucho tiempo alguien Mm. me dijo algo que a lo mejor te sirvió, ¿no? Ve a esa casa de noche, no vayas con miedo, sobre todo, no vayas con miedo porque todas las cuestiones sobrenaturales se sabe que se alimentan de energía negativa y del miedo. Sí. De hecho, los propios mayas dicen que el peor defecto del hombre es el miedo precisamente porque no te deja avanzar, no te deja rebasar las cuestiones. Pero sí, ve y si tienes una conexión puede pasar dos cosas. Alguien me lo dijo hace mucho tiempo y sí se puede pasar dos cosas. Una, que veas la verdadera razón de ser o el verdadero asunto detrás de esa conexión. O que te la digan en ese proceso, que es lo mismo. Que te la digan o la veas. O que haya ya algo, si nada más lo sientes tú,
Tú tienes una conexión con algo de esa casa. Y esa persona que me dijo, si tienes algo, una conexión con algún objeto, con algo, te va a brillar. Va a parecer como si fuera una especie de fueguito. Un diamante, ¿no? O sea, pues puede Tú vas a saber resplandecer. qué es. Ajá. Puede ser un objeto, puede ser un tesoro, puede ser algo. Pero si nada más te pasa a ti esa parte y que te digas reconoce algo y que sea foco de problemas, a lo mejor hay una cuestión ahí que te incumbe solamente a ti. Porque a alguien le pasó algo más o menos similar y me contó que esos problemas no se arreglaron hasta que ella encontró una cajita en la cual habían guardado debajo de un piso una cajita con moneditas de oro. Y entonces la razón de esto es que después ya se dieron cuenta que ese era algo que habían guardado dueños anteriores de eso, pero como lo habían guardado, ocasionó cierta envidia, alguien mató a otra persona, a esa persona la murieron en la cárcel. Es lo que después averiguaron y ellos discernieron que la persona que metieron en la cárcel no lo sacaron. Entonces no pudo sacar ya ese asunto y se manchó ese asunto de esas cuestiones con envidias y con esas cuestiones. Se genera una energía muy negativa y es lo que traía todos los problemas en la casa. Quién sabe, Teo, porque sí, siempre ha sido, siempre, no, digo, te creo, no pasa nada, pero siempre ha sido como mucha la conexión con la casa. Inclusive también... ¿No te llama? No, ¿qué crees que no? En casa de una de, bueno, las hermanas de mi mamá o en esa casa, pues, pero siempre ha sido, casi siempre es en esa casa. Alguna tragedia, algo, siempre es como en esa casa donde es muy marcado el sueño. Por ejemplo, ¿quién fue? Pues, mi papá, tu suegro. Él tenía como mucha conexión al hospital donde trabajaba, él fue jefe de mantenimiento, muchas conexiones. Y siempre lo soñaba y soñaba que estaba en el hospital y soñaba, o sea, como que algo se quedó con él, de ese hospital, de su trabajo. Pues Digo, que pues, puede ser. Sí puede ser. Como la historia de la planchada, tú lo conoces, se quedó como Sí. atada al hospital, atada al ¿no? hospital. ¿No? En ese lugar que pues, amaron tanto o también odiaron tanto. Cuestiones de acá, porque bueno, en esas cuestiones energéticas que no precisamente tienen que obedecer a las cuestiones, porque por ejemplo, ya sabes que para que se, no sé si sepas que para que se ancle según un espíritu a algún lugar y ahí esté penando lo que se tenga que hacer ahí, una de dos, o no se dio cuenta que se murió y piensa que está vivo, que algunos les llaman ecos, creo. Y la otra parte en la que murió de una manera muy brutal y sangrienta. La del callejón del aguacate, ¿te acuerdas? No sé si tú la sabes. No, ¿cuál es? En Coyoacán hay un callejón, haz Ajá. cuenta que está como en L. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? No me corregirás. Estaba jugando un niño, estaba esperando como un soldado. El niño estaba con su rollo, el general estaba muy serio. El niño empieza a ver al soldado y le dice, oye, 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 y le empieza a estar como a molestar, a molestar, a molestar, hasta que el soldado se desconecta y lo mata. Entonces, al él sentir la culpa, le lleva o le hace un altar al niño. Homero, te lo juro, hay casas de los dos lados. En una parte, ya cuando vas entrando directamente a donde hace como la escuadra el callejón, se ve más oscuro y empiezas a sentir una vibra pesada, pero pesada mal. Te sales de ahí hasta el sol como que baja, como si fuera de noche. Y ya posteriormente te sales y el sol otra vez como que resplandece por su cuenta. Pero sientes una vibra Mal pedo. mal pedo, mal pedo.
Sí, es que te digo que hay una cuestión así bastante rara, porque por ejemplo, nadie lo sabe, o a lo mejor quiero que ya lo sabe, pero tengo un tema y que tiene que ver, y a lo mejor por eso te digo, tienes que checar es como que las historias de tu casa, porque cuando empecé a ver mis cuestiones con esas cuestiones, con esos temas de lo paranormal, yo me acuerdo perfectamente que decía, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué ven niños en mi casa? ¿Por qué ven señoros en mi casa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué onda, no? Y te pones a pensar y de repente, pues ya cuando vas y entras a estos menesteres, ya le empiezas a hacer como lo de detective. Y yo entre las cuestiones que siempre hago y siempre he sido muy bueno para la investigación, pues me voy a documentar. Y como te documentas, pues te vas a documentar. En esas cuestiones, pues si no hay documentos en la biblioteca o cuestiones así, o en las cuestiones de los periódicos, noticias que te puedas explicar, pues qué es lo que haces, pues vas con la gente más vieja. Entonces empecé a ver por ahí cerca de mi casa quién era de las personas más cercas y ya di con una señora que era esposa de un señor con el que yo trabajaba electricidad. Mm, Entonces hablando con ella es de las personas como que son de las fundadoras de ahí de Barrón, porque antes nada más hacía Barrón, Colmena y Sanile porque eran la Trinidad, así le llamaban la Trinidad del Hilo. Y ok. entonces cuenta que todo ese asunto donde vivíamos era puro baldío, Mm, puro terreno amplio. Y dicen las malas lenguas, las leyendas, que por donde yo vivo, que es más o menos por donde ustedes fueron a danza, ujú. toda esa parte de allá había un arrochuelo. ¿Ok? Y entonces, pues dicen que después cuando pasó todo eso de la población, pues como construyeron, pues lo mandaron por otro lado, o ya se perdió. Pero la tema es de que ahí, por donde vivo, la zona donde vivo, hay una historia en lo particular que me llama la atención, porque me contó, sin que yo le preguntara, me preguntó la señora, oye, dice, ¿qué? ¿Te puedo hacer una pregunta así de amigos? Le digo, ¿qué señora? ¿En tu casa no te espantan? Y yo me quedé así, o no pasan cosas raras. Yo me quedé así como que, a ver, que alguien te diga y que no le hayas contado nada. Obviamente tú vas con ella y quieres platicar, pero no le tomas el tema, ¿no? Al decir luego, Sí, sí, sí. empiezas y dices, ¿cómo estás, señora? Tanto tiempo, pues, ya vengo a trabajar, ¿no? Porque me enteré que esa señora tenía mucho tiempo viviendo ahí. Y de repente agarro y checo el asunto y me empezó a platicar que hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, cuando apenas empezaban a fundar las fábricas de Barrón y Sanil y todas esas, y pasaba ese rollo que te cuento, había ahí en esa zona por mi casa, arriba, una piedrota, y que había una mujer muy guapa que la quisieron violentar. Y entonces entre la violencia, pues la desvivieron. Y en esas cuestiones de que la desvivieron, pues, ahí quedó el asunto. Hubo funerales y sí. Pero justamente es en la zona donde está mi casa. Hay otra casa arribita, está pegada a mi casa. Que yo he escuchado de esa casa también que tiene unos asuntos paranormales que Cañón. cañones que hubo hasta gente que se rehusó, ya ahorita ya viven. Pero hubo gente, los dueños de esa casa, porque es una casa de Ujú. puro ladrillo rojo, muy bonita, a mí sí me gusta, tiene arcos y todo, pero pasó muchos años para que la gente y se fuera a vivir ahí, ¿eh? Porque decían, dijo un dueño, era mi amigo que era el dueño en ese tiempo, que él no se iba a vivir ahí porque una vez pasó de noche. Y la neta se quería él pasar a dar unos besos con una chava a su casa, se pasa, tenía las llaves porque tenían una rejita. Ujú. Y que sintieron algo bien raro y que escucharon cosas raras y se salieron. Y que él veía narco de arriba una sombra. O sea, no sabían si era mujer o era hombre, pero veían una sombra.
Y entonces no te estoy diciendo, no te das cuenta que como esta casa y la otra son el único lugar donde pasan. Sí, no hay como que algo más o... Sí, o sea, no hay más. O sea, las otras dos casas no dicen nada de esas dos casas. Pero lo que es la mía y la de arriba, donde se donde concentra. sí, y de hecho, fíjate, estuvo tan abandonada la casa un tiempo que había hasta colchones, porque gente que era como drogadita se metía ahí, pero salían corriendo o se drogaban y empezaban a ver cosas todavía más cosas. Una persona de esas incluso contó que dejó, de hecho, por esas cuestiones, dejó de drogarse porque dice que la espantaron ahí muy feo y que dicen que salió como una sombra, que nada se le veía como la boca, y que le decía, pues ya muérete. Porque sí, ya es que ya muérate, estaba ahí, se le quedaba viendo, y que él en sus asuntos, también como si fuera parálisis, no se pudo mover, y cuando se pudo mover, juega, y ya, sí, y se llenó de esa casa. Se llenó de historias. De hecho, mi casa sí siempre han dicho que ven a niñas y cosas así raras. Pero la de arriba también fue cuestión de que se metía gente a drogarse y hubo un tiempo que se metieron a drogar. Pero no duraba mucho, se salían. La No gente que se aguantaban veía como que a la... tomar, se salían. Uno de los dueños los espantaron que se quería ir a echar un caldito rico. No aguantó No porque se le manches. espantaron. Y duró Fíjate, muchísimo tiempo vacía. Y es una casota, ¿eh? Es una casota, ya casi estaba terminada. Es una casota, o sea, es una casota de 2 pisos y tiene una vista chida, ujú, tiene una forma chida. Bueno, al menos a mí me gusta, está espaciosa, tiene sí, sí, todo. sí. Y nadie quiso vivir ahí. Y ahí te va sobre apariciones. Esta, ella la conoce. A uno de los hermanos de mi mamá, ella, bueno, iban creo que en carretera, eran 4 personas. Él iba manejando, era uno de mis tíos. No sé si fue un perro o qué fue lo que sucedió. Da el volantazo, él muere. Creo que la persona que iba con él, pues queda cuadraplégica. O sea, perdió literalmente las piernas. Pero su hijo, bueno, ya voy a quemar a alguien, pero no me importa. Él estaba antes en Semarnap. Ajá. Entonces, el compañero o el conocido de mi tío, que le dio el trabajo a su hijo de él, pues quería agradecer. Eso te lo estoy contando que pasó 2 meses después. Entonces, mi tío va a las oficinas, ya ha fallecido, y le dice a la secretaria, dice, oye, ¿no se encuentra fulanito de tal? No, pues que no se encuentra, dice, si quiere puede dejar el recado. Ah, sí, nada más quería pues agradecerle por ingresar a mi hijo a trabajar. Dice, pero si quiere lo puedo esperar. Dice, no te preocupes, no pasa nada. Yo ya me paso a retirar. Dice, ya nada más era como el único pendiente que me quedaba. No, sí, cuídese mucho. Pasó, la chica se le olvidó, la persona nunca llegó y 2, 3 días después más o menos le comentan a esta persona la situación, pero él ya sabía que mi tío había fallecido. Cuando le dicen a la chica, sabes que mija, pues es que el señor ya falleció hace tanto tiempo. Dicen que la chica se puso pálida y se desmayó completamente. Completa aparición de él. Simplemente quería dar las gracias a mi abuelito, pero que yo no... A mí, una y ella lo sabe, ni los ataúdes ni los hospitales. Yo ya no soporto ninguno de los dos. Yo a la mamá de mi papá, mi abuelita, yo la vi en el ataúd. Y me quedé con esa imagen. Es haciendo un pequeño paréntesis, cuando falleció mi mamá, yo reconocí el cuerpo. Entonces la carga que se queda es horrible, porque yo lo veía como una película. Hace cuenta que era una reproducción de todo ese día. Cuando nosotros estábamos y ella ya lo vio, donde la estábamos velando, a mí se me hacía un cuarto mero así, como un salón de fiestas, enorme. No veía las caras, no distinguía caras, no escuchaba voces, porque mi mente estaba tan sumida en su dolor, y yo nada más veía, ¿cómo te podría decir? Como caras deshechas, literalmente. Ujú.
escuchaba como el de Snoopy que se pero guau, 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 que hablaba la maestra, pero nunca dabas pie a qué te están diciendo. Entonces, Estaba sumido en tus pensamientos. estaba sumida. Y mi abuelita también se fue a despedir. Ella en sueños agarró, se despidió, se fue, vi que se subió a un taxi y como que se me quedan muy marcadas esas cosas. Y es que sí, puede pasar esas cuestiones. Por ejemplo, hay unas cuestiones que pasan. Por ejemplo, esta Elvira. Lo que le pasó fue que estaba embarazada de mi hijo. Ok. Y misteriosamente pasa algo bien chistoso. Que sueña a su abuelo. Eso no es de aparición, pero Ujú. sueña a su abuelo y su abuelo entre sus asuntos le dice, ay, mija, pues vengo a despedirme de ti. Todavía estaba vivo según ella. Ujú. Vengo a despedirme de ti porque necesito ya irme, hija. Ya estoy algo cansado. Y entonces tengo que irme. Sí, me tengo que ir, mi amor. Entonces no me vayas a extrañar. Tengo que irme para que tu hija venga. Y el siguiente día le avisan a mi esposa que se murió su abuelo. Ay. A mí fue digo, no es cuestión de competencia, pero ella también lo vivió. Hace cuenta que mi papá en algún punto nunca fue una decisión así que yo quisiera tomar, pero por tiempos de trabajo y todo, yo trabajo hasta Reforma, no voy a quemar donde bien trabajo, Ujú. pues se tuvo que quedar en un asilo. Él se me pone grave, eran infecciones urinarias, eran varias cosas, no le hicieron nada y dije, ¿sabes qué? Ya, vámonos, porque aquí no le veo final. Mi papá siempre dijo que él quería regresar a su casa. Por artes de la nada, le dije a ella, le digo, ¿sabes qué, chaparra? Pues vamos a ir a tu suegro un rato a la casa y de ahí nos lo llevamos al asilo. Homero, te lo juro que él ya se estaba yendo. Lo que quería era estar en su casa. Ya lo que hasta después ella me lo dijo y me cayó el 20. Él está en su silla de ruedas, se empieza a quedar dormido. Le digo, papá. Y mi papá así de, pero ya no se vea el movimiento de la respiración. Papá, y lo empieza a mover. Papá, papá. Y ya era más bajo y yo así de, no, por favor, le digo, no, 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 no. Ya hasta que lo muevo, como que regresa en sí, dice, ¿qué pasó? Le digo, ya vámonos. Ah, ok, está bien. Él ya estaba a punto de irse. A los pocos días falleció 2 días después. O sea, aquí tan marcadas son las cosas. Y ahí te vas, no sé si ustedes la hayan escuchado. También no voy a darle como el gol al otro canal, pero Ujú. eran llamadas al 911. Ujú. Cae una llamada, le cae a la chica y le dice el chavo, ¿sabes qué? Es que mira, yo estoy a punto de ya quitarme la vida, pero te quiero pedir un favor. No, pues mire, es que no, no lo hagas. No, 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 a ver, espérame. Te quiero, solamente necesito un favor. El chico vivía pues, en Estados Unidos, eran dos casas unidas. Dice, yo tengo un perro, creo que era un labrador o un golden. El perro a determinada hora va a querer salir a orinar. Al ver que yo no estoy, el perro va a empezar a ladrar. Dice, y tengo dos vecinos que son ya grandes, entonces no quiero molestarlos. Dice, vayan a la casa antes de que suceda eso porque los va a alertar. Ajá. Van a intentar entrar a mi casa y pues no me van a encontrar. Y la chica, no, pero por favor no lo haga, lo intenta convencer. Le dice el chavo, ya la decisión está tomada, yo ya no puedo continuar. Acto seguido, se corta la llamada. Mandan a la patrulla consiguiente a la casa del chavo. El chico ya tenía 2 horas de haber fallecido, el perro estaba ladrando, los señores se levantaron y descubrieron el cuerpo del chico. Nada más quería que cuidaran a su perro. Y fue así de, hey, o sea, te quedan con algo Raro. muy marcado, muy, muy No, pues es que marcado. son muchas cuestiones que tienen que ver con, a veces dicen ustedes, o dice la gente, no, pues es que eso no existe, son
son cuestiones que no pasan, ¿no? Pero sí pasan, son cuestiones energéticas que de repente, pues no tienen, dices tú, sentido o cuestiones de explicación, como dices que tú lo que pasas con tu papá, que sí, a lo mejor se quería ir, ¿no? Y a lo mejor tú no lo dejas ir, ¿no? Y pues después pues, sintió tanto paz que pues, ya es el momento, ¿no? Pero pues puede pasar, o sea, yo tengo una experiencia bastante turbia, bueno, no turbia, triste con mi papá, igual que el tuyo estuvo en, tampoco son competencias, pero estuvo en el hospital mucho tiempo, Sí, como sí, un sí. mes. Y yo me acuerdo que narran muchas veces y te decían que cuando una persona muestra síntomas de mejoría es que ya se va a morir. Y a mí me Sí. pasó. Y a mí me pasó porque haz de cuenta que son 20 de, me acuerdo bien de las fechas, 20 de septiembre, que me dice mi hermano, que mi hermano y yo hacíamos las guardias de entre semana, el grande y yo, y Mm, mi hermano el chico se quedaba sábado y domingo pues, con las guardias. Y entonces me acuerdo perfectamente que me dicen un 20 de noviembre, un 20 de septiembre, no sabes qué, pues papá y dicen que ya va mejor, que muy posiblemente si salga y ya, ¿no? Y entonces yo me sentí muy feliz, ¿no? Y mm. de hecho a mí me tocaba misteriosamente descansar el día de mi cumpleaños, que era el 21 de septiembre. Entonces me toca quedarme el 20, me voy el 21, me Mm. duermo un rato, dije, me va a tocar dormir un rato, pues dijo, como todo adolescente dice, pues, mi cumpleaños no está tan feo el asunto, me voy a echar una chela. No, es una chela, me eché, bien Mm. tranquilo. Me relajé mucho porque me sentí aliviado, muy, muy aliviado que mi papá pudiese salir de su problema porque era un asunto de, de los riñones bastante delicado y entonces pues ya no. Y entonces mi mamá lo que hacía es de que, por ejemplo, se quedó mi hermano el 21, yo tenía que quedarme el 22, no, yo tenía que quedarme 22. Mm. Y entonces lo que hacía mi mamá es de que si iba, se quedaba en la mañana y yo llegaba después de las 12 de la tarde Sí. y me quedaba, ¿no? Y entonces pasa algo bien curioso, llego yo más o menos temprano a las 12 porque todavía medio iba a la universidad, de hecho estaba haciendo mi servicio social de la universidad. Y de repente le digo, mamá, no sé por qué me dio por decirle, mamá, pues ya vete, mamá. Y mi mamá no se quería ir, misteriosamente. Y no, ya vete, pues no, ya necesito descansar, hacer de comer y ya, pues y ya teníamos así como que nuestra dinámica, porque llevamos más o menos como un mes ahí, y en que teníamos una colchoneta y que ya ves que siempre en esos lugares tienes que estar ahí alguien Sí, sí, sí. afuera. Y yo me acuerdo perfectamente que pues me dice mi jefa, ¿sabes qué? Ahí están las tortas, ya me voy y bla, bla, bla. Y estaba trabajando, de hecho estaba trabajando con una de mis maestras, ¿no? Pero le estaba dando chance para que cuidara a mi papá. Y entonces es un tema de que se fue y como los 10 minutos salen familiar de Fermín, pase para acá y yo, ay, le dice, ¿sabe qué? Lo que no le dijeron a mi mamá. No sé por qué, porque ya llevaba mucho tiempo ahí. Queremos hablar con usted porque ya la situación se puso bastante delicada. O sea, bastante delicada y ¿sabe qué? Ya regresamos en lo que va de la mañana a su papá 3 veces. Ha tenido 3 paros respiratorios. En lo que va de mi mamá estaba ahí y jamás le dijeron nada. Entonces yo me quedé así como impactado porque me regresó todo y Oye, dije, 3 paros y no hayan dicho no, nada. no habían dicho nada, no sé por qué. Ujú. Y entonces me regresa la mente, se dije que yo empecé a decir que no pase lo que he estado escuchando de que se van, no, y no pase, no pase, no pase.
Ujú. Y dicen, estamos haciendo todo lo posible, y ya, ¿no? Pero es para que esté usted consciente. Salen como los 10 minutos y la verdad me dicen, miren, estamos haciendo todo lo médicamente posible porque su papá está aquí con usted, pero muy posiblemente no. Mm. No vaya a pasar de este día y se vaya a ir. Entonces, tiene que estar preparado para lo que va a pasar. Y yo me acuerdo precisamente que nada más me agarré la cabeza, me puse las manos, salí donde estábamos nosotros, salí, me puse las manos entre la cabeza y empecé a pensar qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Les aviso a mis hermanos o no les aviso y empieza a no, y algo en mí me dijo, o algo externo fuera, no sé qué era en ese momento porque estaba sumido en mis pensamientos. Me dijo, espérate a que pase. Avisas y sé fuerte. Me acuerdo eso, espérate que te pase. Avisas y sé fuerte. Yo me quedé así de, nada más tragué saliva, me acuerdo. Porque ya me había pasado muchas veces esas cuestiones y yo dije, tragué saliva. Pero ya traía como el sentimiento que dije, ¿qué va a pasar? De hecho, esto jamás se lo he contado a nadie, qué es lo que me pasó, así concretamente lo que Es- me pasó. Y entonces salen y me dicen que me vaya a despedir porque mi papá ya se va a marchar. Para mí fue muy fuerte. De hecho, esta parte sí la he contado. Ha sido muy fuerte. Yo no me llevaba muy bien con papá, pero yo siento que a mí me tocó, espero, no sé si para enmendar todas esas cuestiones o para resarcir todo ese peso, no sé qué onda, porque me tocó a mí, pero yo siento que era para eso. Me dice que me vaya a despedir. Y yo me acuerdo que le dije, yo no me he llevado contigo bien, tu consentido es Osvaldo, Osvaldo Omar. No sé por qué me estés haciendo esto a mí, pero si estás sufriendo ya vete. No quiero que sufra. Si estás sufriendo ya vete. No te preocupes por nosotros, nosotros tenemos que vivir nuestra vida como es. Pero si estás sufriendo ya vete. No es vida estar haciendo esto. Le digo, déjame acuerdo que le agarré su mano. Tiene unas manos ásperas muy, muy fuertes porque él se dedicaba a la construcción. Le digo, en serio, yo me voy a poder cuidar. Mis hermanos pues, tienen que hacer lo que tienen que hacer. O sea, ya vete. Es neta, ya vete. No sufras más. Y le digo, voy a tratar de ser fuerte, voy a ser fuerte, pero ya vete. No quiero que estés sufriendo, no quiero que estés aquí sufriendo. Por algo que a lo mejor te está atando. No sé por qué se lo dije. Entonces le dejé la mano, lo vi. Me acuerdo que le di un beso, lo cual nunca hacía. Y me salí. Y como 5 minutos después ya salió la enfermera. Me dijeron, ¿sabe qué? Ella se murió. Y yo dije, "Oh". Me dio un golpe, me quedé en shock. Estaba parado. Me acuerdo que me senté. Creo que hasta me sentaron. O sea, perdí toda la onda. Y en esa cuestión, cuando estaba así, y empezaron a correr, ¿cómo se llama? Me acuerdo entre mis procesos que yo estaba así todo ido. Y me dijeron, se encuentra bien, se encuentra bien, se encuentra bien. Y ya cuando me vi, yo ya estaba yo acostado. Pero yo estaba acostado en una camilla adentro. Ah. Ya estaba yo acostado en una camilla adentro. Entonces empezó a regresar de lo que me habían dicho. Sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. Y pasa una enfermera y me dice, si no mejora en 10 minutos, lo vamos a tener que internar. Sí. Este pasó en... Todo lo que te cuento pasó en Atizapán, ahí en el hospital que está a la mitad de Atizapán.
el rejón. Y yo me acuerdo, pasó y me acuerdo de muchas cosas feas. Pero agarro y recuerdo que de nuevo escuché una voz, pero yo no era la misma. Sé fuerte. Todo esto va a pasar y lo van a superar. Sé fuerte. Pues de donde pude agarrar fuerzas, me levanté yo mismo, me salí, hablé con mi hermano más grande, es que ya se murió un poco. Vengan porque Sí, ya, hay pasa. que checar todo esto. Avísale a mi mamá, que traiga los documentos que necesitamos, bla, bla, bla. Y todo. Durante todo el entierro de mi papá, pues no sentí nada. Sí sentía tristeza, pero no sentí nada. De alguna manera me hice como la idea de ser fuerte, ser fuerte, ser fuerte, ser fuerte, como habían dicho. Que hay que resolver problemas. Mi hermano grande se aventó la resolución de muchos. Y fue muy como marcado como pasa en tu asunto. Para mí, porque yo siento que hay veces que mi papá como que está conmigo. Ujú. Y a qué voy, por ejemplo, una vez yo me enfermé de COVID y acá la comadre se habrá dado cuenta que ya lo contamos en el podcast Ujú. pasado. Yo me enfermo de Sí. COVID y mi papá se hace presente en mi sueño y me dice, no vas a trabajar porque estás enfermo. Avisa que estás enfermo. Mando mensajes a las 12 de la noche y nada, nada. Y mis jefas de la escuela de los pitupos, porque así le llamamos, digo, así que vaya a hacer una prueba porque estaban como en el asunto de, no creo que nada de Sí, querer sí, sí. trabajar o cualquier cosa porque empezaban a hacer esas cosas, ¿no? Pero después, sangre, sí estaba enfermo de COVID y estaba enfermo yo, mi esposa, mi hijo No manches. y fue algo muy fuerte, pero imagínate que tu padre te diga en tus sueños, sabes, tú no vas a trabajar, papito, porque estás enfermo. Y Sí, no ha sido la única cosa que me ha alertado, o sea, ha sido más cosas. Yo siento que mi papá sí esperó a que pasara mi cumpleaños y ya hizo su maldad, pues pero que me imagínate, acompañó. a nosotros, mi papá siempre me decía, es que cuando te vea feliz, cuando te vea tranquilo, yo me voy. Nosotros nos casamos el 11 de noviembre y mi papá se va un mes, 3 días después. Es lo que te digo. De mi mamá, por ejemplo, pues yo no la vi. Mi mamá fue 2 infartos cerebrales, fue embolia. Y de él fue paro. Y ya no los vi. Entonces, es todo el proceso verlos, o sea, te despides, haces todo, o sea, todo porque dices, ok, pero ellos, créeme, están con nosotros. No nos dejan, no nos dejan en ningún punto. Ellos están y nos siguen ayudando y vinieron muchas cosas buenas después de ellos. Digo, suena mal, pero es como el proceso tenía que terminar. Él ya quería estar con mamá, ya quería estar con el amor de su vida, yo ya estoy con el mío, entonces como que cada quien ya nos dejamos en paz. Y lo mismo, no había buena relación, pero ahí también te va lo siguiente. ¿Qué tan fuerte a veces es el destino que mi abuelita y mi mamá, más o menos en la misma año, bueno, en el mismo mes fallecieron? Mi mamá falleció el 19 o 21 de octubre, mi cumpleaños es el 3. Ahora, ¿qué tan fuerte es la conexión con ella? Nos llevamos 5 años de diferencia, Ujú, los mismos que se llevan mis suegros. ujú, A mi suegro le detectan la diabetes a la misma edad que yo. ujú. ¿Cuál era más, chaparra? En los signos zodiacales, mi suegra, ajá, en mi suegro, somos libres. ¿Qué tan fuerte es el destino que nos quiso unir? O sea, Pues es era como que, ya todo el proceso, o sea, todo lo malo, todo como que ya era nada más el proceso de irnos encontrando. Y somos hijos únicos para acabarla. pues a lo mejor es el asunto como, hay una novela muy, muy chistosa que se llama Aura, que habla precisamente con unas cuestiones de a lo mejor ciertas coincidencias universales, ¿no? Que Ujú. te llevan a que
te encuentres con alguien, ¿no? Porque, por ejemplo, este libro pues habla sobre reencarnación. Y reencarnación es de que según contratan a alguien para que escriba la biografía de alguien, de una señora muy guapa, y lo contrata una viejita. Pero se da cuenta que esta viejita es la misma señora que ve, pero en joven, pero esa viejita ya estaba muerta. Oh. Y ve todas las cuestiones y este señor es la reencarnación del amor de su vida. Ah, Y entonces, vale. y entonces dices tú, ok, dices, hay muchas cuestiones que se juntan y de repente, no sé si sea destino, pero las cosas se van acomodando de tal manera Ujú. a que por cualquier cosa conoces a alguien y a lo mejor está mal y tú también estás mal y compaginan y son tan, pero tan compatibles que de repente nace todo esto, ¿no? Exactamente. Y es una cuestión y de repente como ustedes dos, ¿no? Ya se ven el uno al otro y dicen, ¿dónde estuviste todo este tiempo, no? Ah. Persiguiéndonos porque andábamos por el Nada más por varios lados. A llegar a lugares, es lo que dicen por ahí, que de repente a veces ves a las personas y sientes que las conoces, ¿no? Y hay una creencia que dice que el rabillo de tu ojo ya había visto a esa persona mucho antes y que te La había leyenda gustado, del hilo rojo. que te había gustado desde mucho antes y sientes cierta atracción y cierta asunto con ella, pero no sabes que compagina, sabes que hace todo, Ujú. pero No era ahí y es el momento como adecuado de decir, todo se va a empezar a, los rompecabezas se va a empezar a unir, unir y ya tanto que... después está tan unido que dices, ah, caray, Ujú. esa no me la esperaba. Exactamente. Pues digo que están marcados, o sea, son 5 años. Es casi lo, más o menos lo que mis papás también se llaman lo mismo. O sea, que todo va como muy unido. Ajá. O sea, aquí tan unidos Mi estábamos. abuelita trabajó cerca de su casa y no nos enteramos hasta mucho después. Y creo que ella, donde yo iba a la secundaria, ella tomaba clases de regularización de matemáticas. Matemáticas. O sea, Es imagínate. cuestiones que pueden pasar, o sea, ya uno a esta etapa ya dice, ya cualquier cosa pasa, ¿no? Cuando empiezan a pasar. Lo que sí, vuelvo a repetir, cuando te pasa, ya no te deja de pasar, ya nunca te va a dejar de pasar esas cuestiones. Por ejemplo, regresando un poco a los relatos también, hubo una vez que yo soñé que ella fallecía. Y sí me quedé con la idea. Haz de cuenta que intentaba como llamar a su teléfono y no me contestaba. Y estaba ya desesperado y preguntaba a la gente, oye, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Nadie me daba pista. Hasta que no sé por qué descubro que yo traía su teléfono. Y siempre tenemos como esa maña de... Yo tomo su teléfono, lo guardo porque soy el que más está como alerta de los teléfonos porque ya no. Y hasta que me dicen es que ya falleció. Y así como de... Te lo juro que esa vez yo no sabía. Yo estaba solo en tu casa, mi papá estaba en el asilo. Y me dice ella, ¿cómo estás? Y así de llorando de, sí, más o menos, pero no le contestaba como mucho, no le daba mucha pista. Eso es que te tengo una sorpresa y así como de, yo lo único que quiero es verla, saber que está bien físicamente, porque pues, por voz me da lo mismo. Ajá. Y veo y voy llegando y va llegando a la casa. Te lo juro que la abracé tan fuerte que estaba como chicle con ella. Es que puede O sea, el pasar. sentimiento que se queda, te queda tan marcado. Pero pues No sé. quién sabe qué pase. Puede pasar. Acá. Me ha pasado. Pero bueno, un último relato que te quieres rifar, con el que quieres cerrar esta sesión. El de la Santa Muerte. A ver, Tenemos nuestro compadre. Que para eso es Pancracio y Pancracia porque no quiero quemar. Pancracio y Pancracio, ok. Exacto. Hace cuenta que nuestro compadre es Pancracio y tiene a su hermana. Su hermana en un dado momento empieza a creer mucho en la Santa Muerte y tiene un altar en su casa. Hace cuenta que es la casa de sus papis y está abajo y ella está arriba. Su mamá le hace como que hacer ella porque es bien
floja, por Ajá, decirlo así. floja. Entonces, la señora empieza a escuchar cosas, empieza a ver cosas, y de la nada, no sé por qué, empieza a maldecir. Dice, es que tal, con la Santa Muerte, es que tal y tal. Para no hacerte el cuento largo, mero, sales como a la casa de ella, hay como un pequeño patiecito que es Ajá. la azotea de sus papás, Ajá. y hay unas escaleras sin barandal. No hay varillas, no hay nada. La señora dice que va por las escaleras, siente como si alguien la empujara y se ve como el pico de la guadaña. Ajá. ¿Cómo le marca hasta acá? Y nos enseñó la cicatriz. Es el pico como tal. O sea, como si fuera marcado con un lápiz. Ajá. La punta y va para abajo. Cuando nos lo enseñó, así nos quedamos los dos así de... Madre. ¿La insultó? Pues sí, era justo. O sea, Porque insultas a lo que a lo que no te conoces. ayuda o lo que no Ajá. conoces, ¿no? Algo que no. Digo, es muy respetable, o sea, yo sí digo, pues, no es tanto que no creen en ella, digo, está bien, pero decían muchas personas, ¿qué tanto le vas a pedir para que ella te lo pueda quitar? O sea, es ¿qué tanto tú le vas a dar? Y decían muchos, dale algo que tú puedas Cumplir. pero no le pidas algo muy fuerte y algo que tú no puedas pagarle, porque ahí sí se va a cobrar más duro y... Pero su mamá se cayó. Y te digo, literalmente es la cicatriz de casi rodilla al tobillo directamente y se ve marcada la voz. Ah, Yo tengo, ya para terminar, una chida y con evidencia. Voy a tratar ujú. de conseguir esa foto. Porque Ok. yo sí la vi. Y es una historia, no, tampoco quiero quemar a la gente, pero No, vamos a no, ponerle familia de Pancracio y un Pancracito y otro Pancracito, una niña y un niño. Ok, Ok. ok. Y entonces, el mismo asunto que empezaron el asunto de la Santa Muerte. Esta chica ya traía el asunto más arriesgado, pero se lo pasó a este chico. Y pues tienen hijos y cierto día, pues tomándoles fotos a la niña, le toman una foto así bien bonita con sus... Pero en ese tiempo eran cuestiones de sacarles foto con cámaras de esas de rollo. O sea Una de las que- famosísimas Kodak, que es Ajá, de las Polaroid. Kodak y todo eso. Ajá. Entonces, para empezar, esa foto es súper difícil que la truquees, ¿no? Porque pues, son de rollos. Exactamente. Son de rollos. Entonces, cuando checan las fotos y las revelan, ellos que creen o creen más bien mucho en la Santa Muerte, tienen una proyección en una de las fotos de la Santa Muerte y se ve claramente que es la Santa Muerte con guadaña y todo. Ujú. Y cuando me la enseñan dije, ah, caray, esa no me la esperaba. Ahorita hablando de la Santa Muerte, nosotros compramos un veneno para las plagas, para no quemar también la casa por acá. Los Patrocles, nosotros los conocemos. Chiste local, te lo digo. Ajá. Te lo juro, pero yo agarré y le digo a ella, le digo, ¿sabes qué? Voy a hacerle nudo a la bolsa. ¿Sí? Le hice el nudo, no sé cómo lo hice, pero hace cuenta que queda la botella, es una botella de Coca-Cola, ¿no? Ajá. Parra. Al momento de cerrarla, estábamos comiendo y yo veo la botella directamente. Te lo juro que se hacía la forma de la Santa Muerte y nos dio pánico. Le digo, a ver, chaparra, ¿estoy loco o qué onda? O sea, ¿soy yo o tú también lo ves? Le digo, a ver, mira, fíjate la botella. Haz de cuenta que es como si nosotros hubiéramos hecho una Santa Muerte a propósito. No lo hicimos, o sea, es muy respetable. Pues traigo un oráculo de Ouija tatuado, pero me gusta todo lo esotérico. Pero más sí le tengo respeto y me gusta saber más no meterme En como ya más. problemas, ajá. Como Exactamente. cierta persona. ajá. Entonces imagínate, No, se veía literalmente la marca y como si te dijera la guadaña, yo así de, ok, no, deshaz la bolsa. Dije, no, ya agarramos, rompimos bolsa y ya, vámonos a la chingada. vámonos. Gracias por los mensajes, ¿no? Sí, puede llegar a pensar. No, porque al final de cuentas no fue como que sintieras algo feo, ¿no? Pero sí te pusiste nervioso. Asco de, no, gracias. Ah, gracias. Te agradezco tu presencia, pero ahí vuelve para marzo, ¿no? Dentro de 58 años. Exacto. Sí. Lo siento por Lo que siento. amarre.
Sí puede llegar a pasar esas cuestiones. Pero, qué cosas, qué historias Sí. que te pueden llegar a pasar. Sí. Muy cotidianas, pero dices tú, caray, y de repente, dentro de lo cotidiano hay unas cositas que dices, ay, Dios mío. Cosas que no vemos, no ponemos atención. Quedamos por hecho o decimos, pues es esto. O le tratamos de dar una media explicación lógica cuando Cuando no no lo tiene hay, lógica. cuando no no hay. lo hay, o sea, es cuestión que no lo hay, pero pues quedará en el limbo estas cuestiones. Pero bueno, ya para finalizar, te agradezco tu presencia, muchas gracias por venir con estos cortos tiempos que nos hablamos, pero tus historias estuvieron bastante importantes, hermano. Esperamos que se vuelva a repetir ahí cuando tengamos guste. otras cuestiones, pues te estaremos invitando cuando gustes Sí. aquí también venir a grabar. Nos encanta la presencia. Ya como últimos comentarios, si no se han suscrito, suscríbanse por favor, ahí puchen en la campanita de Campanita. las campanitas de avisos para que sepan cuando subimos un video y nos estamos viendo pronto. Chao, chao.